Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a contarles cuál es la carrera de Historia y Gestión Cultural. Yo soy Soledad Maldonado, soy la directora del programa académico de Historia y Gestión Cultural en el campus de Lima y tenemos la suerte de tener hoy con nosotros al doctor Enrique Banús, que es el decano de la Facultad de Humanidades, facultad en la que está esta carrera de Historia y Gestión Cultural, y además también director del Centro Cultural de nuestra universidad. Buenas noches, doctor Banús, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Y una cordial bienvenida a todos los que nos estarán viendo, escuchando en vivo, en directo. La idea es conversar de una parte de esta licenciatura en Historia y Gestión Cultural, que quizá no es tan conocida como, digamos, las licenciaturas tradicionales de Derecho, Arquitectura, Psicología, etcétera, etcétera. Y también aprovechar para conversar sobre los temas de fondo de esta licenciatura, que tiene que ver con la historia, con la cultura, con el arte, con el patrimonio y con la irrelevancia que tiene la cultura, que tiene la historia para la persona, para la sociedad, como desde la gestión cultural, desde la puesta en valor de la cultura, del arte, de la historia, se puede contribuir al desarrollo de una sociedad, de un país y también de la persona. Les animamos, por tanto, también a que hagan sus preguntas, nos las irán transmitiendo e iremos intentando contestar. Eso es, entonces estamos en vivo, así que si tienen cualquier duda la pueden escribir en comentarios y la vamos respondiendo un poco al hilo de la presentación. Bueno, pues como ha comentado el doctor Banús, esta es una carrera que, como el propio nombre indica, pues está relacionada con el ámbito de la cultura y la cultura tiene numerosas expresiones, ¿no? Ha dicho, doctor Banús, que la idea es un poco cómo el patrimonio, las artes, la historia, todas las humanidades pueden contribuir al desarrollo, ¿no? Y el título de esta sesión, de este ratito que vamos a compartir es ¿qué impacto puedo tener en la sociedad si estudio historia y gestión cultural? Entonces vamos a tratar de ir respondiendo un poco a eso, ¿no? ¿Usted qué podría decir para empezar, doctor Banús, con respecto a ese impacto, ¿no?, que pueden tener o que puede tener un estudiante de historia y gestión cultural en la sociedad? Lo primero es dejar o tener claro qué significa la expresión patrimonio, porque a veces uno piensa que tiene que ver con el dinero, con la plata, con la riqueza. Bueno, aquí estamos hablando del patrimonio cultural, que indudablemente es una riqueza, no en el sentido económico, material, aunque puede contribuir a la vida económica muy considerablemente, pero el patrimonio cultural es todo aquello que va quedando como expresión de la historia. La historia se manifiesta de muchas maneras. Queda en música, queda en arte, queda en aquello que está en los museos, queda en el teatro, queda en el relato de la propia historia, queda en la artesanía, queda en muchísimas manifestaciones en las cuales el Perú, como sabemos, es riquísimo y diversísimo. Esta carrera se dirige a quien piensa que ese patrimonio, esa riqueza, no es una cuestión del pasado, que uno recuerda así con nostalgia, y cuando va al museo lo fundamental es no tocar, no toques el cuadro, no toques la artesanía, no toques... la idea es, ¿qué puedo hacer yo para que ese patrimonio, toda esa riqueza esté viva, suponga algo para las personas hoy y de cara al futuro? Y por lo tanto, se trata de trasladar, por así decir, el pasado al presente y hacia el futuro. Buscamos personas a las que les interesa algún aspecto de ese patrimonio. Repito, el teatro, la música, las artes visuales, el cine, los restos arqueológicos, la artesanía, lo que fuere. Pero les interesa desde la perspectiva de transmitir, de comunicar, de hacer que esto no se pierda o se quede en una vitrina sin que se pueda tocar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contribución? Bueno, la primera contribución es esta, ¿no? Es decir, yo voy a hacer que esto viva en los museos, en los festivales, en los teatros,
en la calle, en las plazas, en los espacios públicos, en las escuelas. O sea, son personas capaces de imaginar cómo eso puede ser eficaz hoy y generar también, por supuesto, empleo y generar economía y generar desarrollo y generar cambio de mentalidad y generar enriquecimiento de la persona, capaz de emocionarse no solo por la última serie de televisión, sino por el cine de todo tipo, por cuadros cusqueños o de los italianos del Renacimiento o de Picasso ¿no? Y por el teatro. No voy a repetir otra vez todas las manifestaciones. Ahí vivía. Sí. Bueno, ha mencionado definitivamente un montón de expresiones, un montón de formas vivas, ¿no? de la cultura, porque pues es verdad que la palabra cultura muchas veces, o la palabra historia, se asocia con algo pasado solamente o con algo antiguo, cuando en realidad pues es algo que está, como muy bien ha dicho usted, pues vivo y presente, ¿no? Entonces, lo bueno de que haya tanta variedad de manifestaciones y tan diversas formas de expresión, pues hace también que haya muchos campos y muchos espacios donde poder trabajar, donde poder tener ese impacto, ¿no? Que decíamos al principio, y poder de alguna forma pues repercutir en el bien social y tener de alguna forma pues esa trascendencia, ¿no? En la carrera de Historia y Gestión Cultural, pues de alguna forma lo que buscamos es profesionales, ¿no? Jóvenes que quieran de alguna forma ir en esa línea, ¿no? Y que sean capaces pues, de gestionar la cultura con todos esos ámbitos que ha dicho el doctor Banús muy bien, ¿no? Bueno, perdón, si puedo poner una nota a pie de página. Claro que la historia... Faltaría más. La historia es el pasado, claro. Sí. Y claro que el patrimonio viene del pasado, pero se hace presente no automáticamente. Hay mucho patrimonio que desaparece. Hay mucha historia que se olvida. Hay patrimonio, bueno, que se ha robado, que se ha trasladado a otros países, que a veces se consigue recuperar en una subasta en Nueva York o no sé dónde, ¿no? Y tantas tradiciones que han desaparecido, tanta música popular, por ejemplo, que ya nos recordamos, ¿no? O sea que eso requiere un esfuerzo de que la sociedad se convenza de que eso es importante. Y eso es lo que hacen los gestores culturales. O sea, el gestor cultural también es un comunicador, es alguien capaz de convencer de que no da lo mismo de que una forma musical tradicional desaparezca o no desaparezca, ¿no? Que no da lo mismo que se pierda una tradición artesana y que la cerámica que se va haciendo es cada vez más industrial, ¿no? O que la gente no conozca la historia, ¿no? Y vivan desarraigados, ¿no? Están en una ciudad y no saben que esa ciudad pues, es la expresión de una historia, de un desarrollo, de una serie de movimientos que ha habido y que han ido dejando huella, ¿no? O sea, hay que ser comunicador también, hay que convencer, ¿no? Hay que saber también trasladar esa inquietud, ¿no? Hacia proyectos concretos, ¿no? Porque si no, uno ¿qué hace, no? Se sube a una silla en un parque y da discursos, pues quizá no consiga mucho, ¿no? Entonces, claro, es verdad que estamos hablando de actualizar el pasado. Estamos hablando de hacer que las personas comprendan que es su historia. O sea, no hemos venido de pronto de Marte, ¡pum!, hemos caído y estamos ahí, ¿no? No, o sea, hay toda una... Y hacerlo de manera creativa también, ¿no? De manera interpretativa, es decir, no todo tiene que ser como ha sido siempre, ¿no? Hay cosas que deben evolucionar, hay también aceptación creativa y positiva de otros elementos, ¿no? Por ahí va un poco la cosa. Por ahí. Entonces necesitamos personas que sepan o que sean capaces de leer ese pasado, ¿no? De valorar ese legado que está ahí, ¿no? Y que, como bien ha dicho, pues a veces pasa desapercibido o no se sabe poner en valor, para
repercutir, ¿no? Tener ese impacto en el presente que solo es posible si uno es capaz pues, de tener ese gusto, esa inquietud por lo que de alguna forma nos ha hecho estar en este momento presente y que ha configurado el mundo pues, tal cual lo entendemos hoy, ¿no? En ese sentido, pues la gestión cultural es amplia, pero esta carrera no es solamente gestión cultural, sino que es historia y gestión cultural, ¿no? Doctor Banús, no sé si podría decirnos, bueno, si les parece, yo voy a ir preguntando al doctor Banús, pero si hubiera cualquier pregunta, por favor, no duden en ponerla en comentarios, iremos respondiendo. Pero en ese sentido, historia y gestión cultural, ¿cuál es nuestra propuesta desde la universidad? ¿Por qué ese dúo, ¿no? Historia y gestión cultural y no solamente historia o gestión cultural por separado? ¿Por qué esa propuesta? Bueno, estoy viendo ahí algunas imágenes, me parece que se están viendo, de algunos egresados de la titulación que lleva ya en Campus Piura 16 o 17 años, ya no me acuerdo. En Lima sí hemos empezado hace poco, pero hay ya una experiencia avalada de egresados que trabajan precisamente en ese ámbito de la cultura, ¿no? La idea es, o sea, titulaciones de historia hay bastantes, de gran tradición, de gran calidad, y son muy buenos historiadores. Aquí, ¿qué se añade? Pues esa versión de decir, sí, a mí me gusta la historia, pero yo quiero contarlo, yo quiero transmitirlo. O sea, a mí me preocupa que la gente no se ocupe de la historia. Es decir, esa cuestión de... Hay muchos historiadores que se dedican a investigar, maravilloso, perfecto. Hay muchos historiadores que se dedican a la docencia, maravilloso, perfecto. Pero también hay personas con mucho interés por la historia, pero que quieren transmitir, quieren traducir eso en vida actual. Por supuesto, en la docencia se transmite mucho, pero hay otras formas de transmitir. Por eso la gestión cultural es un buen complemento para el interés por la historia. Y para el gestor cultural que dice, no, a mí lo que me gusta es el teatro, yo quiero que la gente vaya al teatro, o yo quiero que la gente aprecie la música, o yo quiero que la gente aprecie, bueno, si hablamos de patrimonio arqueológico, estamos muy cercanos a los historiadores otra vez, ¿no? Yo quiero que la gente aprecie el cine, ¿no? Pues, claro, ¿y entonces por qué tengo que estudiar historia? ¿No? Bueno, pues porque todas esas manifestaciones que a ti te interesan, la pintura también, el arte, la escultura, lo que sea, todo eso ha nacido en la historia. Y lo vas a comprender mejor y lo vas a transmitir mejor si sabes de dónde viene y por qué es así y no de otra manera. Esto no quiere decir que solo hay que entenderlo como entonces, ¿no? Pero sí tienes un punto de partida y a partir de ahí sé creativo. A partir de ahí yo voy a establecer puentes a la situación actual. Es decir, si a alguien le interesa el teatro o la literatura y dice, estamos en una situación especial de pandemia, con todo lo que eso lleva consigo, bueno, vete a la historia, que hay tanta literatura y tanta obra de teatro sobre pandemia, sobre la peste, sobre la tuberculosis, y de ahí puedes ver tantas cosas que hoy pueden ser útiles para la persona que lleva no sé cuántos días en su casa y que no sale y que está ya un poco angustiada. Pero sabiendo de dónde viene, ¿no? Sabiendo que esto refleja pues, una vivencia de un momento donde hay elementos que se pueden trasladar y otros seguramente no, porque fueron solo de la época y ya está, ¿no? Hoy no es la peste, obviamente, pero en fin, ahí hay mucha lectura posible, mucha relectura posible, ¿no? Sí. Yo creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que va por ahí. Bueno, tenemos una pregunta y un comentario. Rocío pregunta, ¿qué es gestión cultural? Ya, muy buena pregunta. Esto, claro, a veces utilizamos unos términos como son los términos cotidianos, ¿no? Y entonces nos parece que eso lo entiende todo el mundo. ¿Qué es gestión cultural? Gracias por la pregunta.
Tendríamos que haber empezado por ahí. Gestión cultural es el trabajo de aquella persona que se ocupa de, en un momento determinado, en un marco determinado, hacer presente una parte del patrimonio cultural. Bien. Ahora bien pensará, en lugar de explicar, ha introducido 7 preguntas más. Bueno, es decir, el gestor cultural, ¿dónde trabaja? Pues puede trabajar en una institución. Ministerio de Cultura, es lo que se nos ocurre a todos. Bueno, la municipalidad, una casa de cultura de la municipalidad de la que sea. En Lima una municipalidad distrital, en otros lugares pues una municipalidad provincial, la que sea. Una casa de cultura. Puede trabajar en un teatro, puede trabajar en una biblioteca, que ahora las bibliotecas, la mayoría, son espacios culturales, o sea, además de tener libros, ofrecen actividades culturales. Entonces, en un lugar determinado donde se ocupa de una programación cultural. Es decir, yo, ¿qué voy a presentar aquí? Si tengo un teatro, ¿cuál va a ser mi programa este año? ¿Qué voy a representar? ¿Qué van a representar los actores? Si tengo una biblioteca, ¿yo qué programa de fomento de la lectura voy a hacer? Si trabajo en una huaca, ¿yo cómo voy a conseguir que aquí venga más gente? Quizá no solo turistas, sino los que van, sino también la gente que vive alrededor, que son los que menos suelen ir, ¿no? No son los niños de colegio, que son, bueno, cualquiera se le ocurre ese programa, ¿no? Sino, es decir, es la persona que trabajando en un lugar concreto dice, yo me hago responsable de que más personas conozcan mejor una parte del patrimonio cultural. La que me toca, si trabajo en una biblioteca, será el patrimonio cultural literario. Si trabajo en un auditorio, pues será el patrimonio musical. Si trabajo en una municipalidad, será un poco de todo, ¿no? Incluso veré que en las fiestas, que seguro que hay música, que seguro que hay baile, pues que eso se haga con más sentido, se comprenda más, no sea para llenar el hueco, sino se cuiden las expresiones musicales propias de ese lugar y de la gente que ha ido llegando a ese lugar. Tampoco es cuestión de decir, no, aquí solo lo que se ha escuchado toda la vida, ¿no? Quizá han ido llegando migrantes de otros lugares que también traen su música. Eso es la gestión cultural, es alguien que está entre la cultura, por así decir, y la sociedad. Y le dice a la cultura, vente conmigo, que te voy a presentar a la sociedad. Y le dice a la sociedad, vente conmigo, que te voy a presentar a la cultura. Y entonces, pero tiene que saber organizarlo, gestionarlo. Lo primero es la idea, es decir, yo qué voy a hacer. Pero luego viene el comunicarlo, convencer a la gente, mira, aquí hay algo que te va a interesar. Y luego tiene unos aspectos pues, económicos también, aquello tiene que funcionar. Obviamente se colabora con otras personas de otras profesiones, ¿no? Y habrá un contable por ahí, y habrá en su caso también un asesor legal que dice, no, espera, que este concierto que estás organizando son demasiados decibeles y esto a partir de tal hora en la municipalidad no se puede hacer, ¿no? O sea, y estará con expertos en comunicación, es decir, yo cómo puedo presentar, como dicen algunos, vender este producto. Ese es el gestor cultural. No sé si quedó claro, si no, es cuestión de volver a preguntar. Sí. Tenemos además un comentario de Carlos Arbulú que dice, más aún en el Perú, con una amplia historia y diversidad cultural en donde podemos aprender del pasado para dejar de cometer los mismos errores que se cometen de manera circular en la República desde sus inicios. Y no solo eso, sino también porque, a ver cómo lo digo yo, porque hay mucho patrimonio desaprovechado, desconocido, no valorado, y hay que descubrir, hay que descubrir. Descubrir es algo divertido, es algo fascinante. Es algo, el niño pequeño cuando descubre algo le encanta, ¿no? Le encanta. Y además eso puede dar ocasiones, ¿sí?, de trabajo, ¿no? Es decir, yo miro muchas veces el panorama de festivales, ¿no? Festivales hay muchísimos en el mundo, algunos son bien chiquitos, es un festival que es una vez al año en una localidad pequeña que vive para ese festival. Festival de teatro, estoy recordando un festival que hay
cerca de Barcelona, en un sitio pequeño que se llama Tàrrega. Y en Tàrrega organizan cada año un festival de artes escénicas de calle. O sea, gente que actúa al aire libre. Y vienen grupos de todo el mundo y ese sitio pequeño se llena de gente. Se llena de gente que se aloja allí. Las familias tienen un cuarto que alquilan, ¿no? Gente que come allí y mucha gente organiza pues, unos restaurantes muy sencillos, ¿no? Gente que compra sus recuerdos, gente que paga por ver los espectáculos. Algunos son en espacios donde hay que pagar para ingresar, otros son en la calle, lógicamente, ¿no? Bueno, Tàrrega vive de eso, porque el resto del año, ¿qué hacen? Están preparando el festival, están acondicionando las casas, y luego tiene un equipo importante de personas que directamente preparan el festival, que contratan a los artistas o que les dan espacio. Tiene toda una logística, una labor de comunicación. Bueno, ahí hay una potencialidad de desarrollo local, ¿no? De desarrollo local. La labor de un Ministerio de Cultura es muy importante, pero luego el desarrollo es local, ¿no? Es aquella municipalidad que ha entendido que tiene una potencialidad importante, que tiene un patrimonio importante, ¿no? Que tiene un patrimonio arqueológico, arquitectónico, pictórico, lo que sea, que puede fomentar el turismo, que puede fomentar la artesanía. Es decir, cuánta artesanía se hace y luego no se vende, porque los artesanos no son comerciantes, son artesanos. Bueno, necesitan una infraestructura que les ayude a comercializar los productos. Ahora además se puede comercializar en todo el mundo, ¿no? Por internet. O sea, puede enterarse de la artesanía cualquiera, ¿no? Entonces, eso sí, no aprender los errores, pero también enriquecer la vida, ¿no? Enriquecer la vida. Hacerla más variada, más diversa y quizá más ocupada en sacar adelante lo propio, ¿no? que en imitar lo ajeno, ¿no? Claro. O también verse lo ajeno, que es lo que es bueno imitar, ¿no? Que también lo hay. Muy bien. Tenemos dos preguntas, una de Piero y otra de María Laura. Piero Salazar pregunta, entonces, si estudio la carrera de Historia, ¿también me puedo desempeñar como un profesional de gestión cultural? Bueno, si se estudia la carrera de Historia y Gestión Cultural en la Universidad de Piura, sí, nosotros formamos a la gente para que trabaje como gestores culturales, siempre con todo el bagaje de la historia, con todo el bagaje de la historia. Si uno estudia historia sin más, pues será historiador, ¿no? ¿Y podrá hacer actividades culturales? Sí, claro, no es un coto cerrado, es decir, no, usted no tiene el título, no puede. Pero no tendrá esa preparación específica, ¿no? La obtendrá luego en una maestría o en cursos especializados, o no la obtendrá e irá aprendiendo en la vida, ¿no? Entonces, pero si se estudia historia y gestión cultural, nosotros lo que queremos son personas con buen conocimiento de la historia, con aprecio, o sea, historiadores, ¿no? Que además son capaces de idear, inventar, programar y producir actividades, eventos, instituciones capaces de trasladar la historia al presente, la historia en sus manifestaciones diversas al presente. Muy bien. María Laura nos pregunta, dice, buenas noches, quería saber si la carrera incluye estudios de arte y folclore peruano, principalmente en relación a la música. Bueno, vamos a ver. Un comentario previo. Si alguna de las preguntas no queda suficientemente respondida, pues vuelven a preguntar. O si no, nos escriben después y ya les enviamos más información. Bueno, la malla curricular es amplia porque, claro, tiene dos o tres partes muy importantes, ¿no? Una es historia, otra es todo el ámbito de la cultura y el patrimonio, y otro
es la parte de gestión. Entonces hay que ir combinando todo esto, ¿no? Entonces, nosotros la parte de historia y cultura intentamos transmitirla junto. Es decir, hay una serie de cursos que se llaman historia y cultura. ¿Por qué? Porque nos parece que es el mejor modo de enseñarlo. Es decir, ese modo más tradicional de aquí la historia del arte, aquí la historia de la literatura, aquí la historia, como si no tuviera nada que ver, pues nos parece que lo que hace es romper algo que en realidad va unido, que en realidad la historia cultural es una parte de la historia política, de la historia económica, de la historia de las ideas. Entonces, claro, ahí no podemos especializarnos excesivamente. Luego hay otros cursos dedicados a ciertos aspectos específicos del patrimonio. Hay un curso en artes escénicas y musicales, por ejemplo. También desde el punto de vista de la gestión luego, ¿no? Y también el patrimonio arqueológico, etc. Y luego hay algo muy importante, que es dedicamos bastante tiempo en los 2 últimos años de carrera al proyecto cultural. ¿Y el proyecto cultural qué es? Pues es, proponga usted algo que le gustaría hacer. Agarre el patrimonio que más le gusta y diga, voy a hacer algo con ello. Busque un asesor y trabájelo. Si a usted le gusta la música folclórica, vaya por ahí, investigue, trabaje y al final preséntenos algo que dé testimonio de su conocimiento de la música folclórica, de su interés y de su capacidad de transmitir eso. Y ese es el proyecto que también sirve para la titulación. Ahora, para la titulación, para la graduación, por la ley universitaria se pide un trabajo de investigación. Pues el trabajo de investigación puede ir orientado en esa dirección. Con esto, pues hacemos justicia al hecho de que los intereses son muy diversos, ¿no? Y que no podemos meterlos todos dentro de la malla, porque entonces la malla explotaría, ¿no? Y no sería otra cosa que estudiar mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, nos parece muy importante transmitir una serie de contenidos fundamentales en historia, en patrimonio, que incluye, por supuesto, el patrimonio musical, y luego una serie de herramientas para decir, bueno, profundice usted y concrete, hágalo práctico, ¿no? Profundice usted aquello que más le interesa, ¿no? Aquello que le gusta, que ya le gustaba cuando empezó la carrera o porque lo ha descubierto. También a veces uno descubre aspectos que no conocía y que en un curso pues, un profesor lo cuenta con tal entusiasmo y tal apasionamiento que uno dice, bueno, aquí hay algo fantástico que yo no conocía, ¿no? Esto es lo que yo diría, ¿no? O sea, no descendemos en los cursos a unos niveles de especialización, porque sería imposible, pero sí intentamos atender a todos los intereses a través de esos cursos que son más abiertos, ¿no? O sea, que permiten concretar en una dirección o en otra. Bueno, tenemos 2 preguntas más. Omar Torres nos pregunta, si estudio la carrera, ¿cómo me sustentaré económicamente en caso se vuelva a repetir esta situación? Ya que las instituciones como bibliotecas, teatros, museos, etcétera, se encuentran cerrados. ¿Puedo desempeñarme de manera independiente? Bueno, primero esperemos que la situación no se repita, ¿no? Esto me parece que sería muy interesante que no se repitiera, ¿no? Pero vamos a ver, dentro de nuestros egresados, ahí se ven algunos, ¿no? Los hay, uno, que trabajan en instituciones. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación tiene también una dirección
general de educación artística con dos proyectos básicamente, de educación artística y educación musical, y ahí hay personas trabajando que son gestores culturales. Trabajan en otras instituciones, municipalidades básicamente, también instituciones internacionales. Hay una persona trabajando en el Fondo Mundial de Monumentos, World Monuments Fund. Hay personas que trabajan en un ámbito, digamos, más próximo ¿cómo diría yo?, a las organizaciones sin fin de lucro, ¿no? Asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera. A veces también porque las han creado ellos, ¿no? Son personas que han constituido una asociación y desarrollan actividades, por ejemplo, en zonas complicadas de algunas ciudades, y allí tienen sus programas de gestión cultural, muchas veces para personas jóvenes en riesgo de desarraigo, en riesgo de exclusión, o que han caído ya en la exclusión y en dependencias, etcétera, etcétera. Y estas personas, pues, lo que hacen también es conseguir fondos, ¿no? Porque si es una asociación, pues es sin fin de lucro y consiguen fondos institucionales o de fundaciones o de ONGs. Y luego hay personas que efectivamente han constituido su empresa pequeña, ¿no? A veces una microempresa porque es una persona o dos personas, y que ofrecen sus servicios, sus productos, sus actividades, o también personas que trabajan como consultores independientes. Es decir, que hay básicamente, en este último caso, son personas que han pasado por las instituciones, por ejemplo, o sea, que ya tienen unos años de experiencia, son conocidas y entonces actúan de consultores. Es decir, por ejemplo, pues una municipalidad quiere desarrollar el plan estratégico de cultura. Estoy contando un caso real, ¿no? Y entonces, pues buscan a un asesor externo, una persona que se ocupe de hacer el plan estratégico de cultura, porque normalmente la gerencia de cultura de una municipalidad pues es pequeña, son pocas personas y con el día a día pues ya están suficientemente ocupadas, ¿no? Entonces ahí esa persona trabaja efectivamente como consultor independiente, o sea, le van encargando trabajos y los va haciendo. Yo creo que va por ahí un poco la distribución del empleo. Cada uno va buscando también su lugar según le guste más el riesgo o le guste más una cuestión con más continuidad. También tenemos personas que pasan un tiempo en una institución y luego pues, se van a otro campo de trabajo, o también se van al extranjero y trabajan en el extranjero o siguen una formación complementaria en el extranjero. Tenemos a varios egresados que en estos momentos están en países diferentes, ¿no? En Colombia, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, no sé si me olvido de algunos seguro, ¿no? que están por ahí trabajando, o bien en una maestría, en un doctorado, sí, Alemania. Hay alguien haciendo un doctorado en Alemania, y ahí irán viendo en las fotos, aparecerán otros que quizá no me acordaba en estos momentos. Sí, justo han ido apareciendo algunos egresados que han hecho emprendimientos, ¿no?, relacionados con la cultura. Tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta de Wendy que dice: al culminar la carrera, ¿hay especializaciones o menciones sobre ámbitos específicos teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que comprende la historia? Bueno, dentro de la Universidad de Piura hay una maestría en gestión cultural que ahonda en temas que se han visto en la carrera y trae, digamos, aporta más contactos profesionales, es decir, muchos de los profesores son profesionales, todos con maestría, porque eso hoy en día, por la ley universitaria, todo el que da clase en la universidad tiene que tener una maestría. Entonces aporta una reflexión mucho más ya desde la práctica, desde la experiencia, ¿no? Y por otra parte también aporta
más relación internacional. Es decir, de los profesores, algunos vienen de otros países, parte con larga tradición de gestión cultural. Estoy pensando en varios profesores que vienen de Barcelona. En Barcelona, en el ámbito de habla española, ha sido la primera ciudad que desarrolló programas de gestión cultural, y algunos de nuestros profesores pues son de los más veteranos allí, ¿no? Y por lo tanto traen todo un bagaje muy importante, ¿no? No tenemos maestrías especializadas, ¿eh? Ahí lo que vemos es que es preferible luego irse a otra institución, en el extranjero, si se puede, o que sean más especializados. O sea, si alguien dice, yo quiero hacer una maestría en artes escénicas o en temas económicos vinculados con la gestión cultural, ¿no? Fundraising, cómo conseguir fondos, financiamiento de la cultura, o en patrimonio arqueológico, o en lo que sea. Ahí hay otras instituciones que lo hacen muy bien y con las cuales nosotros podemos tener una relación, en muchos casos la tenemos, pero no, tampoco podemos ponernos a competir. Tenemos la maestría en gestión cultural y luego un doctorado, eso sí, un doctorado en humanidades con mención en cultura. Y esto a nosotros nos interesa mucho también, que desde la gestión cultural se vaya investigando. Hay mucha investigación histórica, por supuesto, hay mucha investigación sobre teatro, literatura, música, pero hay muy poquita sobre gestión cultural. También porque los gestores culturales es gente práctica, ¿no? Y uno de los que viene a la maestría siempre es un gestor cultural con mucha experiencia, siempre dice, mira, nosotros trabajamos, hablamos, cuando nos invitan contamos lo que hacemos, pero no escribimos, ¿no? Entonces, mucha experiencia pues se va yendo, ¿no? Se va yendo. También lo que se llaman buenas prácticas, es decir, proyectos que en otro lugar pues han funcionado bien, han dado buenos resultados, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, eso será en países, no sé, ricos, ¿no? Bueno, yo el otro día encontré, por casualidad, en YouTube, escuchando música, una iniciativa extraordinaria de desarrollo cultural a través de la música sinfónica, ¿eh? En un suburbio, como se decía, de Johannesburgo, en Sudáfrica, llamado Soweto, que fue un centro tremendamente duro, represaliado en toda la lucha por salir del apartheid en Sudáfrica, con un problema de marginación, de represión, de pobreza. Bueno, pues ahí hay una iniciativa extraordinaria que a través de la música clásica pues están consiguiendo no solo desarrollo económico, que también, que han creado una orquesta que va de gira por el mundo, sino también de haber generado una paz social y una cohesión que antes no había, ¿no? También es muy interesante conocer todas estas iniciativas, o algunas de ellas, todas es imposible. Sí. A ver, tenemos dos preguntas más. A ver, tenemos aquí a José Pérez que plantea si no, promocionar la historia mediante empresas. No sé, imagino si es posible o como una idea. Vamos a ver, a veces nos cuesta un poco unir la idea de humanidades, arte, cultura, historia al mundo empresarial, ¿no? Nos parece como, dices, oye, ganar plata con la historia, ganar plata con la cultura, ganar plata con... Pues sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay que vivir, hay que alimentarse, hay que alimentar a la familia, hay que llevar a casa algo para comer, hay que ganar, ganarse el pan, ¿no? Y ¿por qué no ganarlo con lo que a uno le gusta? Y ganarlo dignamente, ¿no? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué va a ser un hobby, ¿no? Como una especie de hobby
una cosa mal pagada, que dices, bueno, yo luego me tengo que recursear con esto, con aquello, con lo de más allá, ¿no? No, si eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena, pues voy a intentar convertir eso en mi profesión, ¿no? Y en el medio con el que alimentarme y alimentar a mi familia. Entonces, eso puede ir por la vía empresarial, claro. Dentro de la titulación también tenemos algún curso para generar esa mentalidad de emprendimiento. No todo el mundo irá por ahí, ¿no? pero tiene que ser posible que aquellos a los que esto les gusta, es decir, les gusta emprender, pues sean emprendedores, ¿no? Sean emprendedores y hagan emprendimientos relacionados con lo que ellos creen que debe estar presente en la sociedad, ¿no? Si otra gente cree que en la sociedad debe estar presente la pasta de comer, pues fabrican pasta, ¿no? Si uno cree que en la sociedad debe estar presente la historia, la cultura, el patrimonio, pues no lo fabrica porque ya está ahí, ¿no? Pero sí lo transmite, ¿no? Entonces, hay ejemplos en el Perú y fuera del Perú de emprendimientos culturales de éxito, no voy a decir que no se haga millonario, ¿no? Pero se puede vivir dignamente, con las dificultades habituales de una empresa, ¿no? Que siempre implica un riesgo, ¿no? Pero eso, bueno, si uno tiene un ánimo emprendedor, pues está en el DNI de uno, ¿no? Sí. Tenemos por aquí 2 preguntas más. A ver, había una pregunta. Rocío pregunta si se puede hacer intercambio estudiantil con Francia o Italia. Bueno, vamos a ver, se puede hacer intercambio estudiantil con quien se quiera. Nosotros tenemos, o mejor dicho, la universidad como tal, la Universidad de Piura, tiene convenios de intercambio con, no sé si son 100 universidades de muchos países, también de Francia y de Italia. Y luego nosotros, Historia y Gestión Cultural, tenemos convenios de intercambio con algunas, pocas universidades, ¿eh? En México, en Chile, en España y no me acuerdo si alguno más. ¿Por qué? Porque son universidades donde hemos descubierto planes de estudio, titulaciones similares. Y entonces sabemos que las personas que van allí van a encontrarse con contenidos que cuando vuelvan se los podemos reconocer. Mejor dicho, ya cuando se van, antes de irse, hemos visto qué cursos van a hacer que se convalidan. De manera que el irse al extranjero no supone tener que estudiar más tiempo. Van a alcanzar la graduación al mismo tiempo que todos los demás de su promoción. Estamos abiertos a establecer esos convenios con muchas otras universidades. O sea, si una persona nos dice, he descubierto en Francia o en Italia una universidad que tiene un planteamiento semejante, nos ponemos en contacto con ella, a las universidades les encanta celebrar convenios y se hace. O también una persona dice, no, yo simplemente me gustaría irme a estudiar allí. Tenemos este año en Lima algún estudiante en el primer año que estudió en el Raimondi. Y dice, hombre, a mí me gustaría irme a Italia, porque sé italiano. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos, miramos o conocemos, a veces también conocemos gente, universidades italianas, profesores con los que hemos coincidido, etc. Entonces, a través de las páginas web y a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, lógicamente que para eso está, les decimos, a ver, vamos a buscar una universidad en la que se pueda estudiar, no lo mismo, pero algo parecido, ¿no? Algo de historia de patrimonio, gestión del patrimonio, etc. Se establece un contacto, se hace un convenio y se viaja, ¿no? Esta es la ventaja, digamos, de una universidad o de una titulación como la nuestra, relativamente pequeña. Relativamente pequeña, ¿por qué?
por dos motivos. Una, no es muy conocida, no es de las clásicas, ya lo decía yo al inicio, y de las que todo el mundo conoce. Y dos, porque siempre interesará a un número determinado de personas. Personas que se interesan por la historia, por el patrimonio, por la cultura, y también con esa idea de yo quiero hacer algo por la historia, por el patrimonio, por la cultura, ¿no? Entonces, al ser una titulación pequeña, pues tenemos muchas más opciones de atender a cada persona, ¿no? Decir, bueno, ¿a ti qué te interesa? Pues esto de aquí, pues esto de allá. Pues, tanto desde el punto de vista temático, decir, bueno, yo me interesa este tema de la historia, este tema del patrimonio, del arte, pues mira, habla con tal profesor o con tal persona que sabe mucho de eso y que también le gusta mucho y que, ¿no? Y hay la posibilidad de trabajar en proyectos también, ya durante la carrera. Es decir, hay algunos proyectos de facultad donde se pueden involucrar los estudiantes, ¿no? Antes se ha mencionado el Centro Cultural, ¿no? que dirijo en mis ratos libres, por así decir. Bueno, pues en el Centro Cultural queremos que los estudiantes de Historia y Gestión Cultural colaboren en la programación, inventen actividades. Entonces, la ventaja es que podemos atender tanto desde el punto de vista temático como también desde ese punto de vista, es decir, a mí me interesa ir aquí o allá, ¿no? Y de hecho, de los intercambios que tenemos ahora, varios han nacido así. Han nacido porque alguien dijo, he visto esto en la página web, conozco a alguien, me interesa, quiero irme a México, a la universidad, no sé cuántos en Chile, o a Sevilla, en España, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, pues ya llevamos casi 50 minutos aquí conversando, así que vamos a ir cerrando con una última pregunta que además creo que nos va a servir para recapitular un poco lo que hemos conversado. Shirley Aquino pregunta en qué se diferenciaría la carrera de Historia y Gestión Cultural de la carrera solamente de historiador, ¿no? Esto, al principio de la sesión hemos hablado un poco de ello, pero quizá como a modo de cierre podemos recapitular un poco, doctor Banús, si le parece bien. Bueno, sí, vamos a recapitular, pero sabiendo que es la última pregunta aquí, en este contexto. Si tienen otras preguntas, Por si les supuesto. plantean otras preguntas o inquietudes en torno a la cultura, a la historia, cómo va a ser esto en las próximas semanas, meses, etcétera, etcétera, pues nos las van haciendo. Me parece que en algún momento Sí. saldrá una dirección, un correo electrónico y ahí pueden escribir y les vamos contestando, por supuesto, Sí. ¿no? También las pueden dejar ahí en comentarios, ahí en el Facebook, y las podemos ir contestando, como ha dicho el doctor Banús. Ya, exacto. Facebook no se cierra, ¿no? No tiene horario. No. No tiene horario de cierre, o sea que si a las 3 de la mañana se les ocurre una pregunta, pues entonces mejor sigan durmiendo y ya por la mañana pues la escriben. Sí, yo estaba un poco maravillado porque siempre, yo iba contestando preguntas y la profesora Soledad Maldonado siempre me decía, quedan dos preguntas. Yo contestaba una y la otra vez Bien. dos preguntas. Se iban multiplicando ahí ellas solas. Bueno, esta última, sí, ¿en qué se diferencia un planteamiento como el de la Universidad de Piura de Historia y Gestión Cultural de un planteamiento de historia como hay en otras universidades con las que nosotros no competimos porque es un planteamiento distinto, ¿no? Bueno, el planteamiento de la Universidad de Piura es ese de yo quiero hacer algo para que la historia, la cultura, el patrimonio en todas sus dimensiones, o en alguna de sus dimensiones, la que más me interesa, esté vivo, para que tenga una presencia práctica en la vida social. ¿Práctica qué quiere decir? Pues que tenga un día y una hora y yo pueda ir. O no un día y una hora. Hay instituciones culturales que están abiertas todo el día, ¿no? Pero, es decir, es un poco ese ¿cómo diría yo? Ese sufrimiento al ver que esto se queda en un círculo especializado. Somos unos investigadores que vamos sacando nuestras publicaciones, que es maravilloso todo, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que es mejor ni que es peor, sino estamos diciendo que hay determinados tipos de personas
cada uno tiene que encontrar su sitio, ¿no? Entonces, esto es para esa persona que dice, oye, ¿qué puedo hacer yo para que eso no sea una cosa así, ¿no? Como decía yo al principio, ¿no? De mírame y no me toques, ¿no? No tocar, ¿no? Es historia, ¿no? Es patrimonio, esto es un museo, ¿no? No toque usted, se puede romper, ¿no? Esto es, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para que toda esa riqueza cultural esté presente en la vida? Y en la vida de las personas y en la vida social, ¿no? Y eso es todo un esfuerzo de comunicar, eso es todo un esfuerzo de generar iniciativas, de organizar eventos, de ponerle cara y ojos una y otra vez, ¿no? Entonces, la titulación en Historia y Gestión Cultural lo que quiere es dar los conocimientos, ¿no?, teóricos y prácticos para poder realizar eso. ¿Teóricos qué quiere decir? Vamos a pensar sobre la importancia de la cultura para la sociedad. Vamos a pensar en la importancia de la cultura para la persona. Estos son cursos que están ahí. Vamos a pensar la importancia de la cultura para el desarrollo. O sea, no es solo, a ver, marketing, comunicación, financiamiento. No. Es también, es decir, hay toda una reflexión, un debate, una discusión sobre el lugar de la cultura y de la historia en la sociedad, ¿no? Entonces eso va más allá de la titulación tradicional de historia o de literatura o de historia del arte, porque siempre estamos pensando en eso es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo consigo yo que se sepa que eso es importante, ¿no? Pues si solo lo sé yo, ¿de qué sirve, ¿no? Bueno, me parece que ahí está una diferencia, ¿no? No es solo la orientación práctica, ¿no? Porque uno dice, oye, a mí esto del financiamiento no me interesa. Bueno, no te preocupes, encontrarás un contable que te ayudará, ¿no? Solo tienes que saber que si una cosa tiene más gastos que ingresos, eso no va, ¿no? Bueno, eso es un conocimiento mínimo de contabilidad que yo creo que lo puede tener cualquiera, ¿no? Pero también es esa cuestión de, mira, a ver, te voy a convencer porque lo he pensado y porque me lo han contado y yo he pensado a partir de lo que me han contado que esto es muy importante para la sociedad, ¿no? O sea, una sociedad sin historia, una sociedad sin arte, una sociedad sin cultura, pues es una sociedad muy pobre, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es un tema añadido que a veces no nos acordamos de ello, ¿eh? Pero esa reflexión me parece, bueno, un elemento que distingue este planteamiento de otros planteamientos de estudiar la historia, repito, también la literatura, el arte, etc. Muy bien. Bueno, doctor Banús, pues muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todas las personas que han planteado preguntas a lo largo de esta charla. Si tienen cualquier cuestión que se haya quedado sin responder o cualquier pregunta que quieran volver a formular, pues la dejan en comentarios en el Facebook. También pueden contactarnos por medio del correo electrónico admisionlima@udep.edu.pe. Hay teléfonos. Pueden acceder también a UDEP Explorer y, bueno, pues registrarse también si quieren para el examen de admisión. El próximo examen será el 20 de junio y, de todas formas, en la página web tienen toda la información. Pero si no está claro, no duden en escribirnos por alguno de los canales. Y nada, doctor Banús, muchísimas gracias por su tiempo, por responder a todas las cuestiones que se han planteado y por acompañarnos esta noche. Nada, ha sido un gusto como siempre y ahí estaremos dispuestos a intentar responder a todas las preguntas. Las tuyas han sido muy buenas, ¿eh? O sea, de verdad, felicitaciones, muy buenas preguntas. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor.
Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Puedes estudiar en el extranjero. O avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.